¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Cuesta, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Voy a exponer en lo de MRP en la materia de Administración de Operaciones. Y vamos a empezar. La unidad A se obtiene de 2 unidades de B, 3 unidades de C y 2 unidades de D. B consta de 1 unidad de E y 2 unidades de F. C se obtiene de 2 unidades de F y 1 unidad de D. E se obtiene 2 unidades de D. Las piezas A, C, D y F tienen un tiempo de demora de 1 semana. B y E tienen un tiempo de demora de 2 semanas. Se aplica la técnica de lote por lote para las determinación del tamaño del lote de piezas A, B, C y D. Se usa el tamaño de lote de 50 y 180 para las piezas E y F respectivamente. La pieza C tiene existencia inicial de 15. Ponemos aquí en la pieza C que tiene a la mano 15. Tiene existencia, la D tiene existencia de 50. D tiene 50. Las demás piezas tienen existencia inicial de 0. Se programa la entrada de 20 unidades de la pieza E en la semana 2. Aquí están las 20 en la semana 2. No hay más entradas programadas. Prepara la lista de materiales de árbol de estructura del producto simples y codificación de niveles inferiores y lista de piezas escalonadas y resumidas. Si en la semana 8 se necesitan 20 unidades de A, use la lista de materiales codificación de nivel inferior para encontrar la expedición de pedidos planeados necesarios para todos los componentes. Aquí tenemos lo que son nuestros datos, los tamaños de lotes de A, B, C y D, E y F 180 unidades y la existencia que tienen. Aquí tenemos lo que es nuestro árbol de estructura A, que tiene un valor de 20. Aquí lo tenemos. Para tener A, se necesitan 2 unidades de B, 3 unidades de C, 2 unidades de D. Para tener B se necesita 1 unidad de E, 2 unidades de F, y para E se necesitan 2 de D. Para C necesitamos 2 de F y 1 de D. Este es nuestro árbol de estructura. Vamos a empezar. Tenemos lo que son nuestras 20 unidades de A, que son las que necesitamos. Entonces nuestros requerimientos netos son de 20. Nuestros recibos de pedidos planificados son de 20. Y nuestra liberación de orden la tenemos una semana antes, que es como nos lo dice el ejercicio. Para B tenemos que son 2 unidades de B. Para hacer A, que son el doble, son 40. Entonces tenemos que nuestro requerimiento neto es de 40. No tenemos nada a la mano. Nada de recibos programados. Y tenemos lo que es nuestros pedidos planificados de 40 y nuestra liberación de orden 2 semanas antes, como nos lo indica el problema. Entonces, para C se requiere aquí tenemos que C
se necesitan 3 unidades de C para hacer A, que son 60. Ok. Entonces necesitamos lo que son 60. A la mano tenemos 15, que es lo que nos indica el problema, que en existencia hay 15. Ok, entonces nuestros requerimientos netos son de 45. Entonces nuestros recibos de pedidos planificados son de 45 y nuestra liberación de orden hacemos una semana antes para tenerlos para la semana que necesitamos. Ok. Para D tenemos que necesitamos lo que son 180. Okay, el ejercicio nos dice que se usan los tamaños de lotes para de 50. Entonces aquí tenemos que nuestros requerimientos de D son de 100. Tenemos 50 a la mano. Ok. Entonces tenemos que a la mano tenemos 50. Entonces para tener nuestros 100 tenemos un requerimiento neto de 50. Y este no tiene semana de retraso, así es que lo metemos en que le tenemos lo que es los pedidos planificados y una semana de retraso para tener nuestros 50. Ok. Más adelante tenemos lo que en la semana 6 requerimos. Nuestros requerimientos brutos son de 45. Tenemos que nuestro requerimiento neto es de 45. Nuestros pedidos planificados 45 y tenemos lo que es la liberación de orden una semana antes. Ok, tenemos que en la semana 7 requerimos 40. Tenemos lo que son nuestro requerimiento neto de 40, los 40 de pedidos planificados y nuestro lanzamiento de liberación de orden es de, ya tenemos los 40. Los 45 que tenemos aquí son los que necesitamos para hacer lo que es C. Ok, ahora tenemos aquí que nuestro requerimiento para E es de 40, ya que para E vamos al árbol. Para hacer E necesitamos lo que es para hacer B necesitamos lo que es C, que son 40. Entonces esto es en E, esto es lo que tenemos en nuestro requerimientos brutos, los 40. Teníamos 20 a la mano, como nos lo dijo, bueno, pedidos, recibos programados, esto ya los teníamos programados, como nos los decía el problema. A la mano tenemos los 20, que son los programados. Entonces nuestros requerimientos estos son de 20 para tener nuestros 40, pero el problema nos dice que E tiene lo que son los pedidos de 50. Entonces pedimos 50 con 2 semanas de anticipación para nuestra liberación de orden, 2 semanas, 50. Con los 20 que teníamos nos quedan 30 y es lo que nos quedó, es lo que tenemos a la mano, son los 30. Entonces nuestros requerimientos de F son lo que son 200.
requerimos 80 para tener lo que es F, que es requerimos para B y para C. Para B requerimos lo que son 40, como se requieren 2 unidades para B, son 80, y lo que son C, que también son 2 unidades también. Tenemos de 80 y de 90. Como se requieren 200, aquí lo tenemos los 30 anteriores. Eso sumarían los 200. Ok, nuestro requerimiento neto aquí es de 80. Los pedidos, como tenemos aquí, son de 180. Entonces nuestro pedido tiene que ser de 180. Aquí tenemos nuestro pedido de 180. Los 80 son los 100. Nuestros requerimientos netos aquí son de 100. Y menos los 90 nos quedarían 10. Que son nuestros requerimientos estos. Y así quedaría este. Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este ejercicio nos dice suponga que el producto Z se obtiene de 2 unidades de A y 4 unidades de B. A se obtiene de 3 unidades de C y 4 unidades de D. D se obtiene de 2 unidades de E. Los tiempos de demora para la compra o fabricación de cada unidad para el ensamble final son: Z tarda 2 semanas, A, B, C y D tarda 1 semana cada una y E tarda 3 semanas. En el periodo 10 se necesitan 50 unidades. Suponga que actualmente no hay existencia de ninguna pieza. Okay, no vamos a tener nada a la mano. Prepara la lista de materiales, lo que es el árbol, y prepara el programa de planeación, el MRP, que es lo que vamos a hacer. Okay. Aquí tenemos lo que son nuestras unidades requeridas: 100 de A, B 200, C queremos 300. Ok, aquí viene lo que son las demoras. Y aquí viene nuestro árbol. Lo que requerimos son 50 de Z, o sea que requerimos para Z, requerimos 2 de A y requerimos 4 de B, son 200. Aquí para A requerimos que son 3 unidades de C, 4 unidades de D. Para D requerimos 2 unidades de E. Ok, vamos a hacer lo que es nuestros requerimientos brutos. Para empezar son de 50, que es lo que necesitamos en Z. A la mano no tenemos nada, y los recibos programados nada. Nuestros requerimientos netos son de 50. Ok, y entonces nuestros recibos de pedidos planificados son de 50, y nuestra liberación de orden es 2 semanas antes, que es lo que tiene de demora, 2 semanas. Tenemos que pedirlo 2 semanas antes para que llegue aquí. Entonces tenemos que es A, que se requieren 2 unidades de Z, que son 100. Aquí se requiere a la mano. No tenemos nada, ni los recibos programados. Entonces nuestro requerimiento neto es de 100. Los recibos de pedidos planificados son de 100, y este tiene una semana de retraso, pues lo pedimos una semana antes. Entonces aquí tenemos lo que en B, para B requerimos lo que son 4 unidades
de B. Para hacer una Z requerimos 4 unidades de B, que son 200. Entonces tienen que llegar para Z en la misma fecha, en la semana 8. Entonces aquí los tenemos. Ok, entonces aquí requerimos lo que son nuestros requerimientos netos, que es de 200, nada a la mano, nada de recibos programados. Nuestros recibos de pedidos planificados 200, y tiene una semana de demora, aquí lo pedimos antes. Ok, requerimos que son para A, son 3 unidades de C para hacer A. Entonces aquí tenemos lo que son 100, entonces tenemos 3 unidades, son 300. Entonces nuestro requerimiento es de 300 y tiene que llegar en la semana que requerimos lo de A. Entonces nuestro requerimiento neto es de 300, nuestros pedidos planificados de 300, liberación de orden planeada 300 con una semana de demora. De D tenemos que se requieren 4 unidades de D para hacer una A. Como A es 100, aquí serían 400. Nuestro plan de recibo planificado es de 400. Nuestro neto requerido, nuestro pedidos planificados 400, y nuestra liberación de orden una semana antes por la demora. Ok, para E se requieren 2 unidades de E para hacer una D, entonces D tiene el valor de 400, para 2 unidades se necesitarían 800. Aquí está. Aquí le falta un cero. Bueno, tenemos lo que son 800 requeridos, los requerimientos netos, luego lo que son nuestros pedidos planificados, y tiene 3 semanas de demora. Ok, terminamos con este ejercicio. Vamos con el siguiente. Una unidad de A se obtiene de 3 unidades de B, una unidad de C y 2 unidades de D. B consta de 2 unidades de E y una unidad de D. C se obtiene de una unidad de B y 2 unidades de E. E se obtiene de una unidad de F. Las piezas B, C y E y F tienen tiempos de demora de una semana. A y D tienen tiempos de demora de 2 semanas. Suponga que se aplica la técnica de lote por lote para la determinación del tamaño del lote de la pieza A, B y F. Se usan los tamaños de lote 50, 50 y 200 para las piezas C, D y E, respectivamente. Las piezas C, E y F tienen existencia inicial de 10, 50 y 150. ¿Okay? Lo que es C, E y F. C de 10, E de 50 y F de 150, respectivamente. Las demás piezas tienen existencia inicial de 0. Se programa una entrada de 10 unidades de A aquí. En la semana 2, 50 unidades de E. En la semana 1, aquí están. Y 50 unidades de F en la semana 1. 50 de F en la semana 1. Ok, ya los tenemos. No hay entradas programadas. Si en la semana 8 se necesitan 30 unidades de A, use la lista de materiales codificación del nivel inferior. Ok, aquí tenemos lo que ilustro algo. Ok, aquí tenemos lo que se requiere para
Para A se requiere 3 unidades de B, 1 unidad de C y 2 unidades de D. Para B requiere 2 unidades de E, 1 unidad de D. Para C se requiere 1 unidad de B y 2 unidades de E. Y para E se requiere 1 unidad de F. Ok, empezamos con 30. Tenemos lo que es nuestros recibos programados de 10 a la mano. Entonces tenemos lo que son 10 de lo que llegó de los recibos programados y hasta que necesitamos aquí en la semana 8 los 30. Nuestros requerimientos netos son de 20, ya que tenemos 10. Entonces pedimos lo que son 20 con 2 semanas de anticipación, que es la demora que tiene. Nuestros requerimientos netos en B son de 60 y aquí tenemos la otra de 50, ya que lo tenemos aquí. Ok, vamos, aquí tenemos entonces en la semana 5 50. Nuestro requerimiento neto es de 50. Aquí no tiene demora, así es que, bueno, que diga, aquí tenemos una semana de demora, pero tiene lo que son los recibos de pedidos planificados de 50 y la semana de demora los 50, los 60 y aquí tenemos lo que son nuestros 60, una semana de demora. Entonces para C requerimos lo que son 20, ya que es una unidad de A. Ok, nuestros requerimientos brutos son de 20, ya que tenemos a la mano 10. Entonces estos lotes nos dice que son de 50. Aquí tenemos lo que es el tamaño del lote, que es de 50. Entonces tenemos que pedirlo una semana de anticipación, pedimos 50 y tenemos lo que es a la mano 40, que es lo que nos sobra de material. Entonces en la siguiente nuestros requerimientos es de 50, 60 y 40. Tenemos un requerimiento neto de 50 para la semana 4 y nuestro pedido planificado 50 y 2 semanas de anticipación. Nuestro 60, tenemos lo que son netos requeridos 60, pedidos planificados de 100 para tener los 40 también. Pedimos 2 semanas antes los 100 y aquí cubrimos todo el material que necesitamos. Entonces en la siguiente semana tenemos lo que son requerimientos de 100 y 200, ya que para E requerimos lo que es son 90, son 180 y 60. Aquí teníamos, como teníamos 50, aquí requerimos lo que son 400, teníamos 50 y lo que son 150 a la mano, que es lo que nos dijo el problema al principio. Tenemos a la mano 200, entonces solo requerimos 200.
y se piden con una semana de anticipación. Son los 200 que por los que se pide el lote se pide 200. Este ejercicio de aquí termina. Vamos con el ejercicio 4. Ok. Una unidad de A se obtiene de 1 unidad de B y 1 unidad de C. B se obtiene de 4 unidades de C y 1 unidad de E y de F. C se obtiene de 2 unidades de D y 1 unidad de E. E se obtiene de 3 unidades de F. La pieza C tiene un tiempo de demora de una semana. Las piezas A, B, E y F tienen tiempo de demora de 2 semanas. Y la pieza D tiene un tiempo de demora de 3 semanas. Se aplica la técnica de lote por lote para determinar el tamaño del lote de las piezas A, D y E. Se usan los tamaños de lote 50, 100 y 50 para las piezas B, C y F respectivamente. Las piezas A, C, D y E tienen existencias iniciales de 20, 50, 100 y 10 respectivamente. Las demás tienen existencia inicial de 0. Se programa la entrada de 10 unidades de A en la semana 1. Okay. 100 unidades de C en la semana 1 y 100 unidades de D en la semana 3. No hay más entradas programadas. Si en la semana 10 se necesitan 50 unidades de A, use la lista de materiales, árboles de estructura del producto con codificaciones de niveles inferiores para encontrar las expediciones de pedidos planeados necesarios para todos los componentes. Ok, aquí vemos que nuestro árbol, ya vamos al problema. Lo que son nuestros requerimientos brutos, al principio dijimos que es de 50. Tenemos planificados lo que son 10, a la mano tenemos 20, entonces a la mano nos quedan 30, sumando lo que es nuestros recibos programados y lo que teníamos a la mano, 30. Entonces solo requerimos, nuestros requerimientos netos son de 20, nuestros recibos de pedidos planificados de 20 y nuestra liberación de orden son 2 semanas, tiene que ser con 2 semanas de anticipación. Okay. Nuestros requerimientos de B, se necesita una unidad de B para hacer A, entonces tenemos que son 20. Tenemos lo que son a la mano 50, a la mano tenemos lo que son 50 menos, ok, tenemos requerimiento neto de 20, nuestro recibo programado de 50 y los 50 de liberación de orden. Okay. Los 20 ya son 30 lo que nos quedan. Ok, creo que esto no iba aquí, estaba equivocando ya. Okay. Si necesitamos 20, tenemos los 50 que llegaron, entonces los 20 nos quedarían 30. Para C necesitamos lo que son 200. Para hacer lo que es, ok, tenemos que son 200 porque se requieren para hacer B 4 y para hacer A se requiere 1 que son 20. Ok, para hacer B, pues como son 50 serían 200 al ser 4, que como solo son se necesitan los mismos 20 para hacer A. Entonces aquí tenemos que requerimos 200
Entonces si requerimos los 200 a la programados teníamos 100, 50 de el que teníamos a la mano serían 150. Ok, nuestro requerimiento neto es de 50 para tener nuestros 200 planificados. Vamos a tener 100 planificados para liberarlos en 100, ya que se piden, aquí dice que aquí dice que se piden tamaño de lote de 100 en C, ¿verdad? Tenemos que ir en C estoy de 100. Ok, nos quedarían lo que son 50. Con eso cubriríamos los 20 que requeríamos en la semana 8. Nos quedarían 30. Ok, para de D se requiere lo que son 2 unidades de C. Entonces en C tenemos que son 100, 2 unidades serían 200. Entonces tenemos lo que es programado 100 de entrada, a la mano teníamos 100, serían 200, y con eso cubriríamos nuestros requerimientos brutos. Ok, para E tenemos que se requieren uno de B que son 50 y otros 50 que son para C. Aquí están, pero vendrían de lo que es C. Sí, se requiere una unidad de C, y C tenemos que son 100, entonces si se requieren 100. Aquí se requieren de B 50, entonces aquí tenemos a la mano 10 para abarcar lo que es la semana 5. Los 100 que requerimos, solo nos faltarían 90. Aquí se usa la técnica lote por lote, que se pide el material exacto, que son los 90 con 2 semanas de anticipación. Tenemos lo que son 50 para la semana 6, 50 en recibos pedidos planificados y 50 en requerimientos netos y pedidos planificados, y los 50 en liberación de orden planificada. Entonces en F se requieren 270 y 150, ya que se requiere lo que son F 3 de E. Para hacer una E se requieren 3 Fs y una de F para hacer B. Ok, para hacer B entonces se requiere una, entonces se van a ocupar lo que son 50 3 de E, lo que es E son 150, y otros 270 para los 3. Se requieren 3 de E, ya que tiene dos, un pedido de 90 y uno de 50, se multiplican por 3, sale 270 y 150. Ok, tenemos que se necesitan 270 para la semana 3. Ok, los pedidos son de 150, es que se tienen que tener dos pedidos
a ver, los pedidos eran para F de 50. Entonces se piden, son 6 pedidos con 2 semanas de anticipación, serían 300 menos los 270, nos quedaría lo que son 30 a mano. ¿Okay? Entonces requerimos lo que son 120, nuestro requerimiento neto. Nuestros pedidos son de 150 con 2 semanas de anticipación. Nos quedarían 150 menos los 120 que necesitamos, nos quedarían 30 a la mano. Los 50 que se requieren para hacer B, nos faltarían 20. Se hace un pedido de 50 con 2 semanas de anticipación. Y como solo nos faltan 20 de los recibos de pedidos planificados menos los requerimientos netos, quedaría lo que es a la mano 30. Eso es el otro ejercicio de examen, ejercicio 1 del examen. Tenemos una unidad de A, consta de 2 unidades de B y 3 unidades de C. Cada B consta de 1 unidad de F. C se obtiene de 1 unidad de D, 1 unidad de E y 2 unidades de F. Las piezas A, B, C y D tienen 20, 50, 60 y 25 unidades de existencia. Se aplica la técnica lote por lote en los componentes A, B y C para determinar tamaño de lote, mientras D, E y F necesita comprar múltiplos de 50, 100 y 100 respectivamente. B tiene entregas programadas de 30 unidades en el periodo 1. No hay más entregas programadas. Los tiempos de demora son de un periodo para las piezas A, B y D y de 2 periodos para C, E y F. Las necesidades brutas de A son 20 unidades en el periodo 1, 20 unidades en el periodo 2, 60 unidades en el periodo 6 y 50 unidades en el periodo 8. Encuentre la expediciones de pedidos planeados para todas las piezas y su diagrama de árbol. Okay. Aquí está su diagrama de árbol. Okay. Tenemos que de A se requiere lo que son 20 20 unidades en el periodo 1, 20 unidades en el periodo 2 y 60 unidades en el periodo 6, 50 unidades en el periodo 8. Okay, aquí tenemos lo que se requiere. Entonces decimos que en el periodo 1 requerimos 20. Dijimos que a la mano teníamos 20. Entonces con eso cubrimos lo que es el primero. En el siguiente nuestros requerimientos netos son de 20. Entonces nuestros recibos de pedidos planificados son de 20 y nuestra liberación de orden con una semana de anticipación para requerirlo, para tenerlo de la semana 2. A la mano quedaríamos con 0. Entonces en la semana 6 tenemos lo que son 60 de requerimientos brutos, 0 a la mano, y nuestro requerimiento neto es de 60. Como esto es lote por lote, en nuestros recibos de pedidos planificados son 60 y nuestra liberación de orden de 50. Okay. Tenemos 50 para la semana 8, que son 50 en recibos de pedidos planificados y no, en requerimientos netos, pedidos planificados 50 y una semana de anticipación los 50. Entonces para ver requerimos que es 2 unidades de A, serían
40, a la mano tenemos 30, ok, tenemos que los lotes de estas, a la mano teníamos 50, entonces necesitamos un pedido teníamos lo que es recibos programados de 30, 50, entonces a la mano nos quedarían 40, ya cubriendo lo que es el requerimiento bruto de la semana 1. Ok, aquí necesitamos en la semana 5 tenemos lo que son 120, que es lo que requerimos, 80 nuestro requerimiento neto, ya que tenemos 40 de existencia, y 80 con una semana de anticipación. Vamos a pedirlo para cubrirlo a la semana 5. Ok, tenemos 100 para la semana 7, tenemos lo que son 100 de requerimientos netos, pedidos planificados y una semana de anticipación, lo que es la liberación de orden. Ok, en C necesitamos 3 unidades para A. Para cada A necesitamos lo que son 3 unidades, 20, 60 y 50 en C. Entonces lo que son 20 por 3, 60, 60 por 3, 180 y 50 por 3, 150. Eso es lo que necesitamos. Ok, aquí a la mano teníamos 60, cubrimos lo de la semana 1, los 180 de la semana 5, nuestros requerimientos netos son de 180, nuestros recibos de pedidos planificados de 180 y pedimos con 2 semanas de anticipación la liberación de orden planeada. Ok, los 150 de la semana 7. Ok, tenemos que los recibos de pedidos planificados 150, liberación de orden planeada 150 y 150 con 2 semanas de anticipación. En D tenemos que para D solo se requiere 1, para un C se requiere un D, entonces lo de C se requiere solo 1 de D. Tenemos los 180 y los 150. Tenemos que tenemos a la mano 25, entonces solo requerimos 155, pero aquí nuestras órdenes son de, creo que son 50, sí, son de 50 nuestras órdenes en D. Entonces necesitamos 200 de pedidos planificados y la liberación de orden de 200 una semana de anticipación. Ok, nos quedan 45, los 200 menos los 155 que necesitamos, nos quedan 45. Los 45, bueno, tenemos lo que son 150 que tenemos en la semana 5. Ok, los 45 solo necesitamos 105. Los 150, que es nuestro recibo de pedidos planificados y nuestra liberación de orden de 150. Ok, y así quedaría este. Y luego vamos con E. E nos dice que para E requerimos solo una de C. Para 3 unidades requerimos una de
C tenemos que 180 y nos vamos a E, vamos a requerir igual 180 y 150, vamos a requerir 150 D. Tenemos que a la mano tenemos 20, pero después de la semana 4, entonces en la primera nuestros requerimientos netos son de 180, nuestros pedidos son de 200, o de 100, creo que son de 100, para E son de 100, pero solo podemos pedir los 200, dos números pares serían 2, son 200. Entonces tenemos que se requieren 180 y nuestros pedidos planificados de 200 y nuestra liberación de orden de 200. Nos quedarían 20 a la mano. Requerimos aquí nuestro requerimiento bruto es de 150, a la mano tenemos 20, nuestro requerimiento neto es de 130, pero solo pedimos pedir de 100, o sea, damos dos pedidos que serían 200, los pedidos planificados y la liberación de orden planificada 200, ok, menos los 130 nos quedarían 70 a la mano. Para F requerimos que para 3 unidades de C se requieren 2 unidades de F y para B se requiere una. Ok, entonces aquí tenemos, vamos por acá. Para F requerimos lo que son de E, ¿cómo era? Espera un poquito. Dos unidades, entonces aquí serían lo que son lo de A, luego jalamos desde C a F, de C a F y de B a F, de C 180 serían 2, 360, otra 150 serían 300, y de B, no, eran de, sí, de B, aquí 80, serían los 80, y los 100, bajaríamos los 100. Esto es lo que requerimos para F, en la unidad de F, ok. Entonces, los 360 tenemos que hacer los pedidos de 100, entonces igual. Lo que se requieren que son pedidos planificados de 400 y la liberación de orden de 400 con 2 semanas de anticipación. Nos quedarían 40 para cubrir los 80, requerimos 40. Nuestros pedidos planificados son de 100, con 2 semanas de anticipación pedimos 100, nos quedan 60, ok. Los 200, nuestro requerimiento neto es de 240. Tenemos que el pedido planificado de 300, o sea 3 unidades de 100 serían 300 de orden planeada, nos quedarían 300 menos 240, nos quedarían los 60 y nos faltarían 40 para nuestro requerimiento neto, que serían un pedido de 100, pedido planificado y nuestra orden planeada liberada de 100 menos 40, nos quedarían 60 a la mano. Aquí termina y vamos por el último ejercicio del examen, sería el ejercicio 2. Ok,
Cada unidad de A consta de una unidad de B, 2 unidades de C y una unidad de D. C consta de 2 unidades de D y 3 unidades de E. Las piezas A, C, D y E tienen existencia de 20, 10, 20 y 10 unidades respectivamente. La pieza B tiene una entrega programada de 10 unidades en el periodo 1 y C tiene una entrega programada de 50 unidades en el periodo 1. Se aplica la técnica de lote por lote para las piezas A y B. Las piezas C necesitan un tamaño de lote mínimo de 50 unidades. Se necesita comprar múltiplos de 100 y 50 respectivamente para D y E. Los tiempos de demora para las piezas A, B y C son de un periodo y para las piezas D y E son de 2 periodos. Las necesidades brutas de A son de 30 y el periodo 2 y en el periodo 2 30 en el periodo 5 y 40 en el periodo 8. Encuentre las expediciones de pedidos planeadas de todas las piezas y su diagrama de árbol. Aquí tenemos nuestro diagrama de árbol: A, B, C, D, E y F. Aquí tenemos lo que se necesita para cada uno. Entonces para A decimos que en la semana 2 necesitamos 30, en la semana 5 30 y en la semana 8 40. A la mano tenemos 20, solo nos faltarían 10 en nuestros requerimientos netos. Entonces, como es lote por lote, nuestro pedido planificado es de 10 y liberación de orden una semana de anticipación. Ok, en la semana 5 tenemos que son 30 unidades las que se requieren. Nuestro requerimiento neto es de 30, nuestros pedidos planificados de 30 y nuestra liberación de orden una semana antes, la semana 4, para que estén las 5. Ok, los 40 de la semana 8 serían los pedidos planificados, nuestro requerimiento neto, nuestros pedidos planificados de 40, una semana de anticipación. Okay. Nuestro requerimiento, en B sería 1 para A, solo ese. Entonces tenemos que se necesitan 10, 30 y los 40. A la mano tenemos un pedido planeado de 10, entonces nos quedarían 0 para cubrir A, para cubrir el 1 en la semana 1. En la semana 4 tenemos que requerimos, nuestro requerimiento bruto es de 30, entonces nuestro requerimiento neto es de 30, nuestros pedidos planificados de 30 y una semana de anticipación. El orden planeado a liberar son 30. Ok, los 40 de la semana 7 sería nuestro requerimiento neto de 40 y nuestro pedido planificado de 40. Nuestra liberación de orden planeada de 40 una semana antes. Y vamos con C. Para C requerimos lo que son 2 unidades de A. Entonces cada A lo vamos a duplicar. Si se requiere en A10 serían 20 en C, 30 serían 60 y 40 80. Tenemos a la mano 50, entonces, y a la mano 10 y nuestros pedidos recios programados. Entonces para tener los 20, aquí serían 60 menos los 20, nos quedarían 40. Ok, en la semana 4 necesitamos 60, tenemos 40 a la mano, nuestros requerimientos netos son de 20, nuestros pedidos planificados 50
y nuestra liberación de orden planeada 50. Ok, aquí como los lotes son 50 nos sobrarían 30. Tenemos los 80 en la semana 7. Para los 80 nuestro requerimiento neto es de 50, ya que tenemos 30 a la mano, y hacemos un pedido de 50 con una semana de anticipación. Okay. Nuestro requerimiento aquí en D es de 2 para C. Okay. En C vamos a hacer lo que son 2 de C y 1 de A. En D sería 1 de A, que son 10. En A serían el requerimiento de 10. Aquí tenemos 10, 30, tenemos los 30, los 40, y aquí tenemos lo que son los 40. Estos son los 40. Ok, para lo que es C se requieren 2. C serían 50, pondremos 100, 50, otros 100. Ok, vamos a empezar. A la mano tenemos 20, entonces aquí cubrimos lo que es la primera semana, nos quedarían 10. En la tercera semana tenemos que vamos 100. A la mano tenemos 10, entonces nuestro requerimiento neto es de 90. Entonces nuestros recibos de pedidos planificados sería de 100, ya que estas se piden por unidades de 100. Ok, tenemos que pedimos 100 con 2 semanas de anticipación, menos los 90, nos quedarían 10 a la mano. Ok, aquí requerimos 30, entonces nuestro requerimiento neto es de 20. Aquí los pedidos son de 100, igual pedimos 100 2 semanas antes, y nos quedarían menos los 20, nos quedarían 80. Entonces lo que son